Y volvemos a hablar un día más de migración. En este caso vamos a abordar este asunto con Arcadio Díaz Tejera, que es el magistrado responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Díaz Tejera. Buenos días. Bueno, usted intervenía en el Senado este lunes en esa ponencia dedicada al fenómeno migratorio. Ha sido muy claro y muy duro también. Después del último episodio de ese fallecimiento de esa menor de 2 años, esa niña que fallecía al llegar a Gran Canaria en el hospital después de estar en estado crítico. Varios políticos, varios miembros del gobierno lanzaban mensajes en redes sociales, pero esos mensajes no se han traducido en acciones y usted ha sido muy crítico en ese aspecto, ¿no? Es que el español es un idioma muy rico, se pueden usar expresiones muy diversas como desgarrador, aldabonazo, impacto en la conciencia, etcétera. Pero a mí me parecía que había una expresión mucho más sencilla que definía la situación. Y la expresión es, lo podíamos haber evitado. Hace 5 años, cuando apareció la foto del cadáver del niño turco de 3 años, de Erlan Hakin, en las costas de Turquía, el niño era sirio, perdón, pero apareció en las costas de Turquía, pues en ese momento todos nos escandalizamos, nos dolíamos y nos desgarramos las vestiduras, por usar aquella expresión clásica. Ahora eso duró unos días. Ahora, con el caso de esta niña, que tampoco sabíamos el nombre, pues acontece lo mismo. Hay expresiones grandilocuentes, pero el hecho cierto es que lo podíamos haber evitado. ¿Por qué? Porque Frontex, la agencia de la Unión Europea, desde el año 2018 ya advertía que el cierre de las 2 rutas por el Mediterráneo iba a suponer la intensificación de la ruta canaria, y porque los servicios de inteligencia, tanto de seguridad como militares, ya habían advertido, por la información que tiene de los movimientos en las costas africanas, ya habían advertido que esta ruta se iba a intensificar. Luego, este fenómeno no era imprevisible y inevitable, no es cierto, era previsible y evitable. Es más, tenemos 27 años de experiencia en llegada de pateras, desde el 29 de agosto del año 94 hasta el presente. Luego, después de 27 años de experiencia, todavía tenemos que hacer lo que se hizo en Arguineguín, en ese muelle de concentración que es un descampado, no tiene baños, no tiene techo, no tiene alcantarillado, que solo está para los pescadores, los peces y para los barcos pesqueros. ¿Cómo es posible que hayan hacinado ahí a cerca de 2.600 personas durante semanas? Yo no sé si la expresión duro o blando tiene que ver en relación a algo. El hecho cierto es que esa descripción pues supone que no hemos estado a la altura de las circunstancias y que el fenómeno migratorio nos ha desbordado a todos. Yo no señalo culpables, porque eso no sirve para nada. Lo que se trata es ser útiles y ser parte de la solución. Yo, cuando accedo a estas explicaciones, como me pidió el Senado de España, me pareció una malcriadez decirle que no iba a Madrid a explicarles nada. Yo fui a Madrid a decir lo que llevo diciendo en el archipiélago a lo largo de todo este año que he estado llevando este centro de internamiento de extranjeros. Entre las propuestas que ha hecho está la modificación de la ley de extranjería, ¿no? Medios menos gravosos, ha dicho, para que los derechos fundamentales se vean menos afectados, los derechos fundamentales de estas personas que hemos visto ya que se han vulnerado en varias ocasiones. Es que, como quiera que el caldo de cultivo espeso y gelatinoso que se va extendiendo en el archipiélago respecto a los migrantes, me refiero a ese caldo de cultivo de la xenofobia, la hostilidad, el odio, con algunas informaciones parciales que van saliendo, con algunos comportamientos minoritarios y execrables, rechazables de algún que otro chico que es conflictivo y agresivo, porque no hay que pensar que todos los que vienen son buenos, como tampoco se puede decir que todos los canarios seamos nobles, buenos, justos y benéficos. Hay de todo. Pues bien, debido a ese caldo de cultivo que se va creando en el archipiélago, pues yo en lo que he estado insistiendo permanentemente es en que es absolutamente imprescindible que, para abordar la solución de fondo del fenómeno migratorio, se establezcan corredores humanitarios. Si se establecen corredores humanitarios desde los países de origen a los países de destino, es decir, rutas que estén supervisadas por la legalidad, por el Estado de Derecho. Mire, en Canarias, en España, esto es un Estado de Derecho, pero aún así, habiendo reglas, hay delincuentes y sinvergüenzas.
Pues esto es lo mismo. Donde no hay reglas y donde no hay derechos, todavía es muchísimo peor, porque se impone la fuerza del músculo, se impone la razón de la fuerza, no la fuerza de la razón, del derecho. Y por eso insisto mucho en las propuestas de rutas legales, rutas seguras para los migrantes, del país de origen al país de destino, se llaman corredores humanitarios, visados humanitarios. Eso para solucionarlo a corto plazo. A medio o largo plazo habría que plantearse que las relaciones de intercambio económico entre los países enriquecidos y los países empobrecidos tendrá que cambiar. Porque, mire, en Europa pasaremos dentro de 30 años de 750 millones a 600 millones. Seremos 150 millones menos, porque una mujer europea de media tiene un hijo 1,1. En el caso de una mujer de Níger tiene 7,2. El índice de natalidad en España, por ejemplo, en el último año ha bajado un 17% por la propia pandemia. Y sin embargo, a pocos kilómetros hay un continente que ahora hay 1.200, 1.300 millones y en 30 años serán 1.500 millones, la mitad con menos de 18 años. Es decir, un continente europeo muy envejecido y con población reducida, y por el contrario un continente africano lleno de empuje y lleno de fuerza. Por lo tanto, de lo que se trata es de ser inteligentes estratégicamente. Necesitamos a esta gente, pero lo necesitamos con orden, lo necesitamos con rutas legales, con rutas seguras y con corredores humanitarios que le doblen el espinazo a los traficantes de seres humanos, porque no necesitan estar ahorrando años para pagarse el billete, sino que simplemente hay una ruta humanitaria, hay un visado humanitario y con un billete comercial nadie moriría en el Atlántico, que lo estamos convirtiendo en un cementerio marino. Bueno, ha hablado usted también de la experiencia, ¿no? Canarias tiene una amplia experiencia en cuanto a migración, pero que no parece traducirse ahora, lo decíamos al principio, en acciones reales. Criticábamos los centros de internamiento de extranjeros como sitios poco idóneos para estas personas y resulta que los hemos desmontado para montar casetas, pues por ejemplo en el muelle de Arguineguín, como estuvieron tanto tiempo, o en lugares como Las Raíces, ¿no? Es que la ley de extranjería permite un abanico de posibilidades. Algunas propuestas que les hacía consistían en que estas personas pueden estar localizadas para ser repatriadas a su país. Localizadas. La única obligación que tienen es informar a la autoridad administrativa dónde viven o dónde van a vivir. Estar localizadas para el momento de la repatriación, de que se consigue una plaza en un vuelo para su país de origen. Excepto esa, cuando tienen el pasaporte y el billete, pueden moverse dentro del territorio español. Yo no digo fuera, digo dentro del territorio español. Luego, cualquier argumento que impida eso está al margen del derecho. Se impone por vía de hecho, pero está al margen del derecho. Entonces, la propuesta es, ¿por qué no hay otras medidas menos gravosas que impedirles su libertad deambulatoria y privarles de su libertad? Para eso serían esas pulseras de geolocalización que usted ha por ejemplo, es que hay muchas medidas cautelares que prevé el ordenamiento jurídico para los delincuentes, los presuntos delincuentes, aquellas personas que hay indicios que han cometido un delito. Hay muchas medidas cautelares, pero en el caso de estas personas no han cometido ningún delito. No han cometido ningún delito, no son delincuentes. Entonces, si no son delincuentes, las medidas cautelares no tienen por qué ser la más gravosa, que es privarle su libertad, sino que las medidas cautelares puede ser esa que usted está diciendo, esa pulsera geolocalizadora que se utiliza en el ámbito de violencia de género, por ejemplo, o la retirada del pasaporte, o que vaya a firmar todos los días a una oficina pública, si se quiere, o una vez en semana, o 2 veces en semana. Es decir, que esté localizado y que esté controlado a los efectos de que cuando se consiga plaza en un avión, se repatria, pero no hay que privarle su libertad, porque incluso ahora la propuesta que están haciendo la Unión Europea no es que estén hasta un máximo de 60 días en el CIE, sino que pueden estar hasta un máximo de 6 meses. 6 meses. Es decir, excepto los que han pedido asilo, el resto, que pueda estar todos encerrados hasta 6 meses. ¿Usted sabe lo que supone privar de la libertad a una persona que no ha cometido ningún hecho delictivo 6 meses? Algunos de ellos en el juez de instrucción se me echan a llorar y dicen, ¿por qué me van a encerrar si yo no he hecho nada? He trabajado durante años para poder ahorrar y pagar el billete al traficante de seres humanos, ¿por qué me van a hacer esto? Esa es una propuesta. Luego otra propuesta que se les decía es, tanto para la ley como el reglamento, la reagrupación familiar solo está previsto entre padres, madres e hijos. Pero ¿por qué
no se contempla la posibilidad de que un hermano que ya lleva afincado en un país, Francia, Alemania, pueda atraer a otro hermano, le ofrece casa, le ofrece comida, le ofrece trabajo. Es decir, son fórmulas para tratar de concebir el fenómeno de la migración no como un fenómeno delictivo, no como algo que tiene que ver con la crimigración, como con hechos criminales, sino primero verlo como lo que es, un fenómeno humanitario, desgarrador, dramático. Y en segundo lugar, también tener en cuenta la seguridad. Yo no lo desprecio, pero en segundo lugar, primero hay que tratar a los seres humanos como seres humanos. Y después, en segundo lugar, ya vemos lo que supone en términos de seguridad. Y ese orden de prioridades es lo que cuesta mucho explicar cuando todo el mundo está desquiciado y angustiado por razones de salud, de futuro, de pandemia, etcétera. Pues señor Díaz Tejera, muchísimas gracias por atendernos y por aclararnos algunas de estas cuestiones. Buenos días. Gracias a usted, buenos días, y como siempre les digo, gracias por interesarse por estos asuntos, señora. Gracias.